Cantemos entonces el coro 14. El camino al cielo es Cristo Jesús, Él es la verdad. Perdón, hermano. Vamos a cantar. Él es la verdad. Así rápido, ¿ok? Otra vez. El camino al cielo es Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que nos valdrá, solo Jesucristo nos salvará. Gracias. Ese coro va acompañado de lo que el hermano Peter ha hablado, ¿cierto? Quisiera, hermanos, en esta mañana hablar sobre un tema que ha tocado mi vida y es la sal. La sal. Resulta que mi abuela tenía un diario que todavía existe. Ella estudiaba mucho la palabra de Dios y en su diario ella escribía mucho lo que ella estudiaba. Y yo me puse a revisar su diario y tantos mensajes que ella sacó, hay uno que decía la sal. Y entonces en ese tema de la sal, ella sacó mucha información de la cual yo pues también aproveché. Y yo tenía deseo de hablar respecto a la sal. También me motivó a hablar un poquito sobre eso por lo que estuvimos hablando el martes pasado, sobre la sal. Entonces, yo no sé si los hermanos recuerdan la primera mención a sal en la Biblia. ¿Ustedes lo recuerdan, hermano? ¿Saben dónde está? ¿Cuál es? La mujer de Lot. Esa. Esa es la primera mención a sal en la Biblia. Entonces vamos allí. Quisiera entonces ver una estatua de sal. Lo primero que quiero ver respecto a sal. Y esto asociarlo un poco al Evangelio. Quisiera preguntarles a mis hermanos, yo no sé, hermanos, en sus estudios particulares, ¿por qué una estatua de sal? ¿Por qué ese elemento, digamos? ¿Y por qué no una estatua de oro, de plata, de bronce, de barro, etcétera? ¿Por qué una estatua de sal? En serio, me gustaría saber de mis hermanos y de mis hermanas, si ustedes han estudiado este tema, que me ayuden en ese sentido. ¿Por qué una estatua de sal? Pues yo saqué respecto al contexto, ¿sí? Quiero ver la perpetuidad del juicio de Dios. No se me ocurrió otra cosa. Entonces, Génesis capítulo 19, versículo 17. Recuerden que el contexto es Sodoma y Gomorra. Y Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Sodoma y Gomorra, los habitantes de esa ciudad estaban practicando mucho el pecado. Para no entrar tanto en detalles, el pecado que estaban practicando los de Sodoma y Gomorra, también los de Atma y Seboín, eran otras ciudades cercanas allí, eran los hombres, le gustaban los hombres y estaban desenfrenados en ese de pecado. Las mujeres, le gustaban las mujeres y estaban desenfrenadas en ese pecado. Entonces Dios evidentemente vio ese pecado y dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, Atma y Seboín. Versículo 17 del capítulo 19 dice, y cuando está hablando acerca de los ángeles y de Lot y su familia, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces aquí hay 3 mandamientos que da Dios, y uno es, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Cuarto, escapa al monte. Entonces son 4 mandamientos que Dios da, ¿sí? Pero entonces dice el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Pero olvidé la parte de la mujer de Lot. Donde vio otras. El 26. Ok, sí, no había llegado allí. Entonces, dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. ¿Sabe una cosa?
Hoy en día los arqueólogos van hacia esos lugares donde fue destruida Sodoma y Gomorra y ellos informan que hay un pilar levantado que parece como un pilar de tierra. Ellos dicen, esa es la estatua de sal de la mujer de Lot. Ese es el testimonio viviente que queda hoy respecto a esa historia. 3000 años de historia aproximadamente. Entonces por eso quería ver la perpetuidad del juicio. La sal tiene muchas propiedades. Muchas propiedades. De hecho en mi casa yo no manejo solamente un tipo de sal, manejo varios tipos de sal. ¿Eso por qué? Porque hay una sal que tiene ciertos elementos que la otra no tiene. Y así sucesivamente. Entonces uno la combina para que haya todos los elementos en sí, pues. La sal, uno de las características que tiene es que preserva. La sal preserva. Entonces no pude sacar otra cosa respecto a la mujer de Lot, sino la perpetuidad del juicio, una preservación en el juicio. Nosotros hoy hablamos acerca de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque fue convertida en estatua de sal. Hay una perpetuidad en el juicio. Yo quiero hablar de ti hoy, acompañado de lo que dice el hermano Peter en la predicación del Evangelio. Querido amigo, si no tienes al Señor en tu vida, queremos decirte las mismas palabras que le dijeron a Lot y su familia. Escapa por tu vida. No mires atrás. No, pero es que tengo familia, tengo amigos. No mires atrás. Eso es lo que pasaba con la mujer de Lot. Ella no había dejado Sodoma. Ella había salido de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma. Y Dios dice, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Joven, tú que has recibido al Señor, no pares en toda la llanura. No mires atrás. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces ese es el mandamiento. Ella quebrantó de los 4 mandamientos 1. Miró atrás. Y entonces fue convertida en estatua de sal. Entonces esa es la primera referencia, la primera mención a sal. Quiero ver por segundo punto una entrega con sal. Ahora vamos a ir a Levítico, por favor. Levítico capítulo 2. Levítico es el tercer libro. Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 2. Allí vamos a encontrar las ofrendas. Entonces por eso puse una entrega con sal. Resulta que en el capítulo 2 y en el versículo 13 dice así la palabra de Dios. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda suya ofrecerás sal. Resulta que hay un ingrediente especial en las ofrendas y es la sal. Había multitudes de ofrendas, muchas ofrendas, pero Dios especificó una ofrenda en especial, la ofrenda de cereales. Y en esa ofrenda no debía faltar sal. Era un ingrediente especial. Ahora yo quiero pensar un poco, hermanos, en una ofrenda en particular. Hermanos, usted va a aportar algo de dinero en la ofrenda. La ofrenda tiene que tener sal. Usted va a donar algo. La ofrenda tiene que tener sal. Es un elemento necesario, un ingrediente necesario en la ofrenda. Ahora, pero me quiero detener por un momento en lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos un momento allí, por favor. Si la ofrenda no llevaba sal, hermanos, era una ofrenda incompleta, ¿sabes? Romanos capítulo 12, versículo 1. Aquí hay una ofrenda. Es un tipo de ofrenda. Dice la palabra de Dios allí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es una ofrenda, esto es una entrega. Por eso puse como título una entrega con sal. Vuestros cuerpos. Pero dice que presentéis. Quiero pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí yo estaba pensando en algo bien particular, hermano. Yo no sé si usted lo ha pensado. Pero resulta que
Para que haya un sacrificio tiene que haber muerte. Pero lo que va a morir tenía que estar vivo. Entonces por eso es un sacrificio vivo. Está vivo. ¿Por qué? Tiene que haber conciencia, hermanos. Tiene que haber conciencia. Si yo me voy a sacrificar a mí mismo, voy a entregar a Dios mi vida, entonces yo necesito estar consciente de eso. Necesito morir a ciertas cosas que no me hacen bien. Quiero pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y por eso dice, es vuestro culto racional. Eso es un servicio inteligente, un servicio consciente. Las cosas que yo voy a presentar, llámese cualquier tipo de ofrenda, entre ellos yo mismo, que en mi vida debo presentarla a Dios, tiene que ser un servicio inteligente, hermanos, conscientes, un sacrificio vivo. Entender, necesito morir, claro. Hay fallas en mi vida, claro. Pero eso forma parte del sacrificio, hermanos. Entonces, hay una entrega con sal allí. Hablando de los cuerpos, del cuerpo del creyente que es entregado como ofrenda a Dios, quiero pensar entonces en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5, capítulo 5, versículo 23, primera de Tesalonicenses 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Imagínense, el Señor viene hoy. Hermano Peter hablaba de eso. Y el Señor nos llevó, hermano, porque nos vamos con Él. Pero qué hermoso sería que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén siendo guardados, preservados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como una ofrenda que tiene sal, que tiene un ingrediente que está siendo preservado de este mundo. Hermano, no me vea como el mejor creyente, porque no lo soy, pero véame como un hermano que quiere motivarlos a ustedes y a mí mismo a ser mejores. Hay otro punto importante respecto a la sal, y es una etapa inicial con sal. Vamos a ver Ezequiel capítulo 16, por favor. Este caso me impactó mucho, la verdad. Ezequiel capítulo 16. Si encuentra Isaías, avance un libro más que sería Jeremías, luego sigue Lamentaciones y luego Ezequiel. Capítulo 16, versículo 4. Está hablando acerca de Jerusalén y el profeta está describiendo a Jerusalén como una persona desde su nacimiento hasta el fin de sus días. Capítulo 16, versículo 4. Vamos a leer el versículo 3. Está hablando dice: tu origen, tu nacimiento de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día de tu nacimiento. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tu sangre dije: vive. Entonces aquí quiero ver, hermanos, la preservación de un niño.
Y aquí quiero atribuirlo a los nuevos creyentes. Resulta que entre nosotros hay nuevos creyentes. El nuevo creyente tuvo que haber nacido de nuevo. Así como usted nació de su padre y de su madre, usted también nació de Dios. Hubo un nuevo nacimiento en ti. No tenías padre espiritual, fuiste adoptado, así como Jerusalén. Te vieron como errante, como en el campo, por ahí tirada, con sangre. No estabas limpia, no te pusieron sal en el nacimiento. ¿Por qué la sal en el nacimiento? Porque pareciera que la sal figuraba una especie de preservación también. El nuevo creyente, hermano, necesita ser salado. Necesita ser salado. ¿Para qué? Para preservarlo. ¿Y quién lo va a salar? A Jerusalén la saló su padre adoptivo, el Padre de los cielos. Pero nosotros, hermanos, somos como si fuésemos padres espirituales para otros. Somos como si fuésemos padres espirituales para otros. ¿Será que nos interesan los nuevos creyentes? Entonces necesitamos salarlos, necesitamos ponerles sal. ¿Por qué? Porque eso los va a preservar a ellos. Yo no sé cómo sería hermano Jairo en Barahona, en Baranoa. 11 muchachos, hermano, velando por esos muchachos. Y no solamente él. Y cuando se hacen los campamentos de jóvenes, y cuando en Porfía se hacen clases bíblicas, y cuando en otros lugares se hacen clases bíblicas, ahí estamos entonces salando a los muchachos, ¿cierto? Ahí estamos poniéndoles sal. ¿Por qué? Porque ellos necesitan preservación, necesitan cuidado. Un niño es indefenso, un niño no se vale por sí mismo. Hace 2 días atrás, le contaba a algunos hermanos una experiencia, la primera experiencia de caída de mi hija. Resulta que tenemos una cama cuna, e inclusive en la cama cuna tenemos alrededor colchones, de tal forma que si ella se pega en el colchón. La estamos cuidando, estamos protegiendo su integridad. Pero los niños son niños. Y empezó a mover la reja de la baranda de su cama. Y se abrió la reja y se cayó al suelo. Su primera caída, ¿cierto? Nosotros hicimos lo que pudimos, hermanos, pero cayó. Y así también van a ser los muchachos, los jóvenes que están naciendo en las cosas de Dios, hermanos. Necesitamos ponerle sal, ese ingrediente especial. ¿Por qué? Porque los va a preservar. Vamos a hacer nuestra parte. Dios también se va a encargar de ellos. Claro que sí. Porque no ha visto justo desamparado, dice Dios. Dios se va a encargar de todos, de nosotros. Nosotros fuimos también nuevos creyentes. Y habían hermanos que se dedicaban a nosotros, hermanos. Se dedicaban. Yo creo que cada uno de nosotros tuvo su padre espiritual. Yo tuve mi padre espiritual y lo tengo vivo aún. Pero yo creo que cada uno... Jairo siempre me vive echando broma por un hermano en particular, que él cree que es mi padre espiritual. No, no lo es, hermano. Pero él ha sido padre espiritual para otros, yo creo. Hermano, pero todos, cada uno de nosotros, hemos tenido padres espirituales que han hecho el trabajo de salar. Han hecho el trabajo, hermanos. Entonces, esa etapa inicial con sal es muy importante en la vida de cada uno de nosotros y de cada uno de los nuevos creyentes. Ahora, por último, entonces quiero ver en Mateo, o antes de irme a Mateo, quiero ver Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, respecto a esa etapa inicial de sal que estamos hablando. Dice la palabra de Dios allí. Versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice entonces el 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead, es un imperativo, es una orden. Hermanos, desead. No está hablándole aquí a los que han alcanzado perfección, a los que han crecido espiritualmente. Está hablando a los niños. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es sin mezcla. Ahora, hermanos, usted que ha crecido, usted ya está en la etapa
de vianda, de comida sólida. Entonces, hermanos jóvenes que están creciendo, que son niños en la fe, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa leche espiritual no adulterada, adulterada es que no tiene mezcla, que es pura, hermanos. Deséala como un niño recién nacido. Mire, ¿sabe una cosa? Cada vez que la niña de nosotros, ahora estoy aprendiendo muchas cosas y evidentemente es el único caso que tengo para hablar. Cada vez, hermano, que ella está cerca de la mamá y ella, por ejemplo, está para dormir, ella tiene un lloro particular. Ella tiene un lloro particular. Y ese lloro particular es por el seno de su madre, por la leche materna. Es una leche que no es adulterada, es una leche pura, hermanos. Jóvenes, desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Ahora sí, vamos a Mateo, hermanos. Vamos a mirar ahora elegidos para salar. Mateo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. Quiero lo que dice la palabra de Dios allí. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Quiero ver ahora en Lucas 14 y 34. Dice Lucas 14, 34: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, ¿sabe una cosa? Yo soy sal y usted es sal. Si yo soy sal y usted es sal, usted y yo tenemos un elemento que mucha gente no tiene. Y usted y yo necesitamos dar ese elemento a mucha gente. Usted tiene sal en su casa, ¿verdad? En un frasquito. Usted siempre utiliza esa sal, ¿verdad? Eso no se queda ahí siempre. Toma esa sal y le echa a los alimentos, ¿cierto? Queridos hermanos, si tú eres sal y yo soy sal, usted y yo tenemos cosas por hacer. Necesitamos salar. ¿Por qué? Porque el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y en contexto con eso dice: vosotros sois la luz del mundo. Si usted es luz, hermano, y usted no da luz, usted está apagado. Si yo soy sal, hermano, y yo no doy sal, entonces la sal es insípida, no sirve, no hay sal. Las cosas hay que salarlas, hermanos. Y para eso quiero leer un versículo en Colosenses capítulo 6, versículo 4. Mira lo que dice allí, es bastante interesante este texto. Colosenses capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6. Dice Colosenses 4, 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabe una cosa, hermanos? Muchas veces necesitamos guardar las palabras que tenemos y echarlas en la basura. Guardarlas, hermano, erradicarlas de nosotros, hermano. Quitarlas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces con las palabras ofendemos, con las palabras maldecimos. Un hermano o una hermana que no pone en operación este versículo que dice: sean todas vuestras palabras con gracia. Si un hermano y una hermana no hace esto, es como lo que dice Job: ¿se comerá el huevo sin sal? ¿Tendrá gusto la clara del huevo? Es insípido, hermano.
Se la puede usted comer, pero no tiene en sí, no tiene sentido. Hay veces, hermanos, donde necesitamos, hermanos, nuestras palabras salarlas para que tengan gusto, para que tengan aceptabilidad en las personas. Muchas veces hablamos y sencillamente lo que hacemos es ponerle mucha sal. Y si usted pone mucha sal como ingrediente, ¿qué pasa? Usted no va a poder comerse eso. No sirve. Entonces la sal tiene un punto, hermano, que si usted se pasa, no va a servir. Pero si usted no le echa sal, tampoco va a servir. Hay que pedirle sabiduría al Señor, hermano, la verdad. Yo sé que es difícil, hermanos, ponerle el punto muchas veces a la comida, ponerle el punto muchas veces a las cosas, pero hay que pedirle la sabiduría a Dios. Él nos puede ayudar. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, hermanos, yo quiero pedirles perdón públicamente. Y quiero pedirles perdón a todos los que están acá, por mí y por mis hermanos, que nos subimos acá a hablar la palabra de Dios. Porque muchas veces se nos olvida salar. Muchas veces no le ponemos el ingrediente especial. Y nuestros hermanos se van tristes, ¿sabes? Porque ellos necesitaban allá adentro curar muchas cosas. Ojalá, hermano, que podamos pararnos aquí y echarle sal al mensaje para que pueda llegar y penetrar adentro, muy adentro. Oremos. Soberano Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta mañana por tus cuidados, por tus bondades, por tus benevolencias. Padre, porque tú eres el que nos suples todas las cosas en abundancia, porque todo lo que tenemos proviene de ti. Por eso, Padre, que todo lo que tenemos queremos presentarlo a ti como una ofrenda, con sal, para que tú la recibas, Padre, y te agrades de nuestra ofrenda. Nuestros cuerpos, presentarlos a ti en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre, cuántas cosas fallamos en nuestro matrimonio, criando a nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en el día a día, con las personas, los que no nos conocen. Padre, tantas cosas que necesitamos mejorar. Necesitamos, Padre, que tú nos des sabiduría para poner el ingrediente especial, la sal. Así, Padre eterno, igualmente nuestras palabras. Ayúdanos, Padre, para poder responder a cada uno de la mejor forma. Ayúdanos a actuar de la mejor forma, Padre. Tú conoces nuestras debilidades en todo sentido. Por eso queremos ponerlas delante de ti. Querido Padre, queremos en esta hora pedirte cuando cada uno de nosotros va a salir. Llévanos con bien hasta donde vayamos a ir. Algunos a sus casas, otros fuera de casa. Guárdanos a todos de todo peligro. Oramos, Padre, dándote gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.